Bienvenido a una lección sobre las identidades de suma y diferencia para tangentes, y el objetivo del video es utilizar las identidades de suma y diferencia para determinar los valores de función. Para encontrar el tangente de una suma o diferencia, necesitamos usar una de estas identidades. Si tenemos el tangente de la suma de dos ángulos, es igual a tangente A más tangente B, dividido por 1, tangente a X tangente B, y si tenemos la diferencia del ángulo A y el ángulo B, aviso que se parecen muy similares, pero el numerador es una diferencia y el denominador es una suma. Y podemos combinar estas dos identidades en una usando un más barra para los dos ángulos, A más barra para la suma en el numerador, y A guión más para la suma en el denominador. Entonces, si usamos un signo más aquí, usamos un signo más en el numerador y una firma menos en el denominador. Y si usamos un signo menos aquí o una diferencia, tendremos una diferencia en el numerador y una suma en el denominador. Incluir la prueba de la identidad suma tangente. No tenemos mucho tiempo para verlo ahora, pero solo recuerda que el primer paso es recordar que tangente θ es igual a sin θ, dividido por cosine θ. Excepto ahora vamos a utilizar las identidades sumas para el sine y el cosine, entonces, puede querer pausar el video y mirar esto, pero es bastante recto. Vamos adelante y miremos algunos problemas. Si queremos determinar el valor exacto del tangente menos 105 grados. Al usar los ángulos de referencia, debemos descubrir cómo podemos agregarlos o restarlos para obtener menos 105 grados. Y menos 105 grados es igual a menos 60 grados menos 45 grados. Así que lo que nos dice es que usaremos menos 60 para el ángulo A, y 45 para el ángulo B, y utilizaremos la identidad de diferencia. Así que avancemos y configuremos esto. Así que el tangente de 60 a 45 grados es igual a tangente A o tangente menos 60 grados. Si estamos utilizando una subtracción esta vez, utilizaremos una firma de subtracción aquí también. Tangente B o tangente 45 grados. Y aviso desde que estamos usando la diferencia. El ángulo B es más 45 grados. Y lo dividiremos por un más tangente A o menos 60 grados. X tangente B es 45 grados. Así que ahora iremos adelante y encontrar estos valores tangentes y luego intentar simplificar esta fracción. Tangente menos 60 grados estaría aquí. Recuerde tangente θ es igual a, y sobre x en el círculo de la unidad. Raíz cuadrada negativa 3 sobre 2 dividida por 1 2 sería igual a la raíz cuadrada negativa 3, tangente de 45 grados. Aquí hay 45 grados. Y más de x que sería igual a 1 dividido por 1 más el producto de tangente menos 60 grados. De nuevo, que ya encontramos como raíz cuadrada negativa 3, y el tangente de 45 grados ya encontramos igual a 1. Así que esto simplifica a la raíz cuadrada negativa 3, 1 sobre 1, raíz cuadrada 3. Este es el tangente de menos 105 grados. Sin embargo, a menudo se nos pide racionalizar esto, así que adelantemos y multiplicemos la parte superior, y la parte inferior por el conjugado del denominador, que sería un más raíz cuadrada 3, y vamos abajo aquí. De nuevo el tangente de menos 105 grados es igual a este producto. Comencemos multiplicando el denominador juntos. Estos son conjugados, tenemos un y luego tenemos más raíz cuadrada 3, eso es 0. Y luego raíz cuadrada negativa 3x raíz cuadrada positiva 3 sería menos 3. En el numerador vamos a tener una raíz cuadrada negativa 3, 1. Y luego, raíz cuadrada 3. Aquí tenemos menos 2 raíz cuadrada 3 4 por todo menos 2. Y esto se simplifica. Tenemos un factor común aquí de menos 2. Esto simplificaría a una raíz cuadrada positiva 3,
y menos 4 dividido por menos 2 sería más 2. Y este es el valor que buscamos, el tangente de menos 105 grados. Así que hay un poco de álgebra una vez que encontramos nuestros valores de función aquí, para que tengas mucho cuidado y mires tus signos y tus productos. Vamos adelante y pruebe otro. Es el mismo tipo de pregunta, pero ahora tenemos nuestro ángulo en radianos. Otra vez, convertiremos esto a grados primero. Esto sale a 75 grados. Así que vamos a ángulos de referencia de 45 grados, y 30 grados para obtener 75 grados. Pero vamos adelante y utilice radianos. Así que esto sería pi/4 y esto sería pi/6. Ahora utilizaremos la suma. Tenemos el tangente de 1 o tangente pi/4 más tangente b, eso pi/6 o lo/1, tangente a tangente b. Comience a evaluar esto. Tangente de pi/4 ex a Siemens igual a 1. Tangente de pi/6, 2 dividido por root cuadrado 3 sobre 2 será igual a 1 sobre la raíz cuadrada 3. Siguiente en el denominador tenemos 1, tangente de pi sobre 4 que es igual a 1. El tangente de pi/6 fue 1 sobre la raíz cuadrada 3. Lo siguiente que queremos hacer es aclarar estas fracciones, así que multiplicemos la parte superior, y la parte inferior por la raíz cuadrada 3. Así teníamos una raíz cuadrada 3 más 1 sobre la raíz cuadrada 3, 1. Ahora, otra vez, este es el valor correcto, pero necesitamos racionalizar nuestro denominador. Vamos adelante y multiplicemos la parte superior, y la parte inferior por el conjugado del denominador de nuevo, para tener una raíz cuadrada 3 más 1. Otra vez, lo que tenemos es el tangente de esta suma que originalmente fue 5 pi sobre 12 ex a Siemens igual a comenzar con el denominador. Multiplicando esta salida tenemos 3 más raíz cuadrada 3 y luego, 1. En el numerador vamos a tener 3 más raíz cuadrada 3. Más raíz cuadrada 3. Eso es 2 raíz cuadrada 3, y entonces 1 por 1 más 1. Continuando para simplificar, tenemos 2 hexanewtones el denominador. Tenemos 4 más 2 root cuadrado 3, y otra vez, esto simplifica bien. 4 dividido por 2 ex a Siemens 2, 2 raíz cuadrada 3 dividido por 2, es la raíz cuadrada 3. Otra vez, mucho trabajo algebraicamente, pero hemos encontrado el valor exacto de tangente 5 pi dividido por 12. Y pienso que hay una pregunta más. Use una identidad para escribir tangente pi, teta como una sola función de teta. Vamos a ver qué sucede cuando aplicamos esta identidad para tangente pi, teta. Nuestro numerador sería tangente pi, tangente teta, y nuestro denominador sería un más tangente pi x tangente teta. Bien, el pi tangente en el círculo de la unidad estaría aquí, y más x sería 0 más de menos 1, así que sería 0, teta teta más de 1 más. Otra vez, el tangente pi es 0, así que 0x tangente teta todavía sería 0. Y parece que va a ser igual. Teta negativa teta. Bueno. Eso es todo lo que tengo para este video. Gracias por ver y tener un buen día.